Varios autores de estilo de vida consciente afirman que el siguiente paso que vamos a dar como humanidad es a una vida en comunidad. Vamos a pasar de un modelo que busca la independencia a uno que busca la interdependencia. Así que en este video les quiero mostrar mi experiencia viviendo en comunidad con gente increíble y cambiando mi forma de pensar viviendo en comunidad por 60 días. Bueno, para empezar les quiero dar un poquito de contexto. Llevo viviendo en Auroville por unos meses y Auroville es esta comunidad internacional en el sur de la India que busca la unidad humana. Uno de los principios más importantes de Auroville es la vida en comunidad. Compartir y a ver cómo es una vida en donde tus necesidades se pueden ver complementadas por un otro. Entonces en este video quiero mostrarles cómo nos gestionamos nosotros como comunidad, cómo funcionamos y qué sistemas comenzamos a crear a partir de nuestro propio interés y también de las necesidades que se tenían que cumplir. Obviamente esta experiencia ha sido un viaje tremendo, ha sido un cambio de paradigma total y al final les voy a contar todas mis reflexiones y todo lo que siento que vivir en comunidad nos puede enseñar y que me ha enseñado a mí personalmente y me ha cambiado bastante la forma en cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con mi experiencia de vivir en comunidad por 60 días. Buen día, son las 8 de la mañana. Y ahorita ya tenemos nuestra primera actividad comunal que empieza a las 8 siempre. Usualmente tenemos Qigong, hacemos Qigong. Entonces nada, vamos a ir a la clase y a subir la energía un ratico. El día empieza a las 8 de la mañana con una actividad que yo la denominé actividad de conexión. Entonces esta puede ser yoga o Qigong. Entonces tenemos como esa actividad para empezar el día con el pie derecho, por así decirlo, conectado física y espiritualmente para empezar el día así con toda la energía. (10:30 am) se empieza la hora de la cocina. Entonces, para cocinar elaboramos un horario en el que todos tengamos que participar en un día de la semana. Entonces distribuimos los cupos de tal forma de que a todos nos toque rotar entre nosotros y haya como un intervalo para que no siempre sea alguien el que cocine. Bueno, nos toca cocinar. Entonces, Monsieur Merrick. Yes, Monsieur Hidalgo. What we are going to cook today? We are cooking together chickpea salad and tabbouleh. 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 Ok, tabbouleh, chickpea salad, ensalada de garbanzos y bueno, mucho movimiento. Aquí en la cocina les presento nuestra planta de bananos. Compramos la penca entera y la ponemos ahí, entonces nos sentimos como monitos. En lo personal este es como uno de mis momentos favoritos cuando me ha tocado. Siempre ponemos música o yo pongo música, molestamos, jodemos. A mí me energiza y me encanta cómo poder servir a los demás, cómo hacer algo que también beneficia a otros. Entonces a mí en lo personal me gusta un montón. Entonces eso es la hora de la cocina. Y ya terminamos el almuercito para reposar o para hacer la digestión. Tenemos un maravilloso juego que vamos a jugar ahora. Bueno, a las 2 después de almuerzo es como tiempo libre, cada cual hace lo que quiere
y a mí en lo personal me encanta como juntarme con los parceros y pasar un rato jugando algo, lo que sea, entonces está muy bueno eso. También debido a que hay una gran cantidad de idiomas conviviendo en un mismo espacio, pues también muchos hemos optado por aprender ese idioma, por ejemplo francés, entonces nos inventamos clases lunes, miércoles y viernes de francés y bueno, ahí hablamos y aprendemos el idioma y lo hacemos como de una manera divertida, entonces pues como intentando darle un poquito de aprendizaje a estas circunstancias, ¿no? A esta cuarentena. Parfait, magnifique, Très bien, bonne phrase. J'ai aussi. Moi aussi. Moi aussi. Ça c'est important, on peut l'apprendre. Moi, ce que je disais hier avec le ta, ça. Bueno, ahora son las 4, después de almorzar, después de jugar, ya después de reposar, nos dirigimos hacia el espacio comunal de encuentro y usualmente tenemos una actividad o un taller para aprender algo. Hoy tenemos canto intuitivo, que es como para conectarse y una forma de meditación a través del canto. Y está bien bonito, entonces ahí les voy a mostrar un poquito cómo es. A las 4 de la tarde tenemos un espacio de aprendizaje. Las herramientas que cada cual tiene a su disposición las hemos compartido al servicio de los demás. Obviamente hemos aprendido un montón de cosas, de formas para conectar, formas para estar más presente. Entonces este espacio de las 4 es como un espacio muy bonito, que es de los momentos más importantes del día, donde cada cual puede profundizar en el conocimiento que quiera. A eso de las 5:30 se acaba la clase y lo que muchos hacemos es ejercicio. Entonces hacemos como práctica de frisbee, podemos jugar croquet, podemos trotar, push-ups, lo que sea. Entonces este es como un espacio que por lo general se da para el ejercicio. Y a las 6:30 nuevamente, esto no lo acordamos, pero casi siempre todos terminamos en la cocina nuevamente y es como un momento para compartir la cena y esta última comida del día y hablamos. El caso es que este ya es como el último momento comunal, ya de 8 de la tarde en adelante es un momento libre, cada cual hace lo que quiere y cada cual, bueno, se duerme a la hora que le plazca para seguir un nuevo día aquí en la comunidad. Bueno, entonces ya vieron cómo funciona un día a día en esta comunidad, en nuestros días, pero ahora quiero mostrarles como el otro lado de la moneda y es el lado individual, porque siento que también puede pasar en la vida comunitaria que uno como individuo se puede perder en la comunidad y como en todo lo que está pasando afuera y uno comienza a descuidar los propios proyectos, las propias necesidades también, como yo me ajusto a todo esto que está sucediendo. Entonces estoy aquí con Monsieur Meric. Monsieur Meric, French guy. Então, simple, você que ha aprendido nesta experiência e também que coisa ha sido difícil? É muito bom, na verdade, de ter essa dinâmica do grupo para fazer essas paradas. Tipo, exercícios, meditação, yoga, qigong, chanting, tudo que a gente faz junto, esse é ótimo. É o lado mais complicado, mas é um lado super interessante também. Às vezes tem uns problemas com a liberdade de cada que seja na comida, na limpeza. Então é bom porque aqui está super aberto, tudo. O dia que você não quer conversar com o outro também. Tá ótimo de poder falar de coração aberto. Isso é uma coisa maravilhosa aqui. Nayan is my brother. So I'm with Annie from Holland. So what I've learned here is sharing the love and the touch for each other and sharing this whole, even setting up a schedule and working together on something that we all
yearn for or long for. Like And how we, yeah, of course, food, And knowledge, activities. exchanging that, and how to melt that together and feel so comfortable. Challenges, setting my boundaries, saying, hey, I need my own space, but also to actually open up to a new way of living, because I'm very good, comfortable alone. Thank you. En la vida comunitaria, un gran aprendizaje que me quedó a mí fue el tener un espacio propio y realmente hacerse el lugar para eso. Creo que es como una necesidad humana, como el hecho de sentir un espacio como para descargar, para soltar, y eso muchas veces no es muy fácil cuando se está compartiendo todo el tiempo. Entonces eso me pareció algo muy interesante que pasó. Y en lo personal, creo que lo que más he aprendido es a comunicar. Creo que vengo en un trabajo de comunicación desde hace un buen rato en el que algo me afecta y lo tengo que decir para mi propio bienestar. Y obviamente, listo, me genera rabia, pero la idea es cómo poder registrar eso y comunicarse de forma no violenta. Incluso aprender a comunicar nuestras mañas y nuestras pequeñas cositas, pero que nos importan, nos afectan, como tener la cocina limpia, cierta forma de comer, más porque este es un lugar internacional, entonces como que también me hace ver pues otros puntos de vista, pero también me hace registrar las cosas que son importantes para mí, para poder comunicar. Bueno, y finalmente creo que como todo esto ha sido una experiencia espectacular, de verdad. Me da mucha gracia como la vida a veces nos pone en estas circunstancias de aprendizaje, tal vez para mejor, porque tal vez nos quiere mostrar algo, tal vez quiere que veamos las cosas de una manera diferente. Y yo en lo personal siento que yo ya no quiero volver a una vida solitaria. Realmente el vivir en comunidad es como una alegría muy grande, un montón de gente que te apoya, el poder hablar, el poder reír, compartir, crecer en conocimiento, tener motivación para desarrollarnos espiritualmente. Y yo creo que esto es como algo general. Yo creo que la comunidad realmente sí afecta muchísimo como tú ves a la vida. Y bueno, creo que lo que más queda de estas experiencias es el aprendizaje. Así como en pareja se aprende mucho más, en comunidad se aprende mucho más. Y sí, compartir en el sentido de la palabra hace que aprendamos mucho más, que experimentemos mucho más. Y es como encontrar una segunda familia lejos de casa, un grupo de gente que te quiere, con el que comienzas a compartir, con el que puedes comenzar a hablar de las cosas que te afectan. Entonces ese sentido de comunidad te hace como sentir que tienes más con menos, y creo que es un modelo al que iremos migrando cada vez más en el futuro. Creo que este es un modelo que definitivamente en el siglo XXI vamos a ver mucho más. Entonces, bueno, esas fueron las lecciones. Espero que les sirvan, espero que se puedan nutrir de todo esto. Cuéntenme si ustedes vivirían en comunidad, si se le miden, si aceptan la prueba, si definitivamente no. Si les gustó, no olviden darle un like, de compartirlo a la gente que tal vez les pueda servir este contenido, que les pueda ayudar, que les pueda interesar. Ya saben, si quieren seguir viendo más videos así, estilo de vida consciente, suscríbanse, pónganle clic a la campanita para que les notifique cuando suba video. Como siempre, les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima.